Gasté $204,000 para exponer las mentiras de mi esposa, y fue el mejor dinero que he gastado en mi vida. Cuando dejé esas rosas de aniversario y esa carta sobre su mesa, pensé que lo sabía todo sobre su traición. Me equivocaba. Lo que descubrí después sobre su doble vida le helaría la sangre a cualquier hombre. Mi hijo de 12 años tuvo que elegir entre sus padres en el juzgado, y su decisión sorprendió a todos en esa sala. A veces, la única forma de salvar a tu familia es destruyéndola primero. Mi nombre es Daniel Padilla. Tengo 43 años y, hasta hace 6 meses, pensaba que tenía el sueño perfecto asegurado. Soy dueño de 4 pizzerías en todo el municipio de Monterrey. Cada una tiene más éxito que la anterior. He estado trabajando en convertirlas en una operación de franquicias hecha y derecha. El tipo de negocio que podría asegurar el futuro de mi familia por generaciones. A mi esposa, Sofía, que tiene 39 años, se le iluminaba la cara cuando hablaba de los planes de expansión. Se le iluminaba siendo la frase clave aquí. Tenemos un hijo de 12 años llamado Sebastián. Es un niño inteligente, juega en la liga de béisbol infantil, saca buenas calificaciones. El tipo de chico que todavía cree que su viejo colgó la luna en el cielo. Eso por sí solo debería haber sido suficiente para mantener feliz a cualquier mujer. Pero, por lo visto, no lo fue. La primera señal de alerta me golpeó hace unos 8 meses. Sofía empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, diciendo que su trabajo de marketing en el hospital le exigía horas extras. Me pareció razonable. El sector salud es un negocio difícil. Pero luego empezó a vestirse diferente para el trabajo, ropa más bonita, perfume nuevo, pasaba 1 hora arreglándose en lugar de 20 minutos. Cuando le hacía un cumplido, simplemente le restaba importancia. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Se salía de la casa para contestarlas, diciendo que eran cosas del trabajo. Pero llevo 15 años dirigiendo negocios, sé cómo suenan las llamadas de trabajo. Esas no eran llamadas de trabajo. Eran el tipo de conversaciones que la hacían sonreír de una manera que yo no había visto en meses. El último clavo en el ataúd llegó durante la planeación de nuestro aniversario. 16 años de matrimonio merecen algo especial. Así que sugerí ese resort en la montaña que habíamos hablado de visitar. Sofía puso una cara. No de emoción, sino de estar atrapada, como si le acabara de pedir que pasara el fin de semana en prisión. Tal vez deberíamos hacer algo sencillo este año, dijo, sin mirarme a los ojos. Cenar en casa. Mantenerlo discreto. Ahí fue cuando lo supe. No pides que tu 16º aniversario sea discreto a menos que ya estés planeando que sea el último. Empecé a prestar atención después de eso. Verdadera atención. La forma en que se tensaba cuando yo entraba a una habitación, cómo inclinaba su teléfono para alejarlo de mí, las nuevas contraseñas en todo, el repentino interés en hacer ejercicio y en comprar ropa que yo nunca había visto antes. Pero el momento que realmente me destrozó fue el martes de la semana pasada por la noche. Llegué temprano a casa después de revisar la sucursal del centro, esperando sorprenderla. La encontré en nuestra recámara hablando por teléfono, riéndose como si tuviera 16 años otra vez. Ni siquiera me escuchó subir las escaleras. Me muero por verte mañana, susurró al teléfono, con voz suave e íntima. Este secreto me está matando, pero de la mejor manera. Me quedé ahí, en el pasillo, por unos 30 segundos, escuchándola planear una cita para comer con alguien que no era su marido. Cuando por fin se dio cuenta de que yo estaba ahí, dio un salto como si le hubieran disparado y rápidamente se despidió de quien estuviera al otro lado de la línea. Luego te llamo, dijo, pero tenía la cara roja como un semáforo. Esa noche, tomé mi decisión. Nuestro aniversario era en 5 días. Si quería jugar, le daría una última mano para que me recordara. Las rosas eran perfectas, de un rojo profundo, justo como las que le compré para nuestro primer aniversario hace 16 años. Manejé a 3 florerías diferentes para encontrar el tono exacto, porque los detalles importan cuando estás haciendo una declaración que durará para siempre. Las arreglé en el jarrón de cristal que nos regaló mi tía Margarita en nuestra boda. Las puse justo en el centro de la mesa de nuestro comedor, junto a la vajilla fina que había preparado para 2. La carta estaba metida debajo del jarrón, un sobre blanco,
con su nombre escrito con mi cuidadosa caligrafía en la parte delantera. Sebastián estaba en casa de su amigo Toño para quedarse a dormir. El momento perfecto. Esta conversación necesitaba suceder sin orejitas escuchando desde la escalera. Había escrito esa carta 4 veces antes de que me saliera bien. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que cada palabra cortara limpiamente. Sin ira, sin gritos, solo la verdad servida tan fría como el aire de invierno. La puerta principal se abrió a las 6:30, justo a tiempo. Sofía siempre llegaba a casa a la misma hora los viernes, como un reloj. Escuché el repiqueteo de sus tacones en el piso de madera. Escuché su bolso golpear la barra de la cocina. «Daniel», llamó. «Llegaste temprano». Yo estaba arriba, observando a través de la ventana que daba a la cochera. Quería ver su cara cuando entrara a ese comedor. Llámalo curiosidad morbosa. Pero, después de 16 años de matrimonio, sentí que me había ganado el derecho de presenciar el momento en que mi esposa se diera cuenta de que el juego había terminado. Pasó por el comedor 2 veces. Una para ir a la cocina, y otra regresando con una copa de vino en la mano. En la tercera pasada, por fin se detuvo. Incluso desde arriba, pude ver cómo cambiaba su lenguaje corporal. La copa de vino se congeló a medio camino de sus labios. Su mano libre fue a su garganta, como si tuviera problemas para respirar. Se acercó a esa mesa como si fuera la escena de un crimen. Levantó el sobre con 2 dedos, como si fuera a explotar. Por un largo momento, se quedó ahí parada mirando su nombre escrito con mi letra, y lo abrió. Había mantenido la carta corta. 3 párrafos, cada uno diseñado para arrancar una capa más de las mentiras que había estado viviendo. El primer párrafo le decía que yo lo sabía. El segundo párrafo le decía cómo lo sabía. El tercer párrafo le decía lo que pasaría a continuación. La vi leerla una vez, luego otra, vi cómo le fallaron las piernas y se desplomó en la silla. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el piso, el líquido rojo esparciéndose como sangre por las tablas de madera que habíamos barnizado juntos hacía 5 años. Fue entonces cuando bajé las escaleras. Sofía me miró con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo mi carta como si fuera una sentencia de muerte, que en cierto modo lo era. «Daniel», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, déjame explicarte». Saqué la silla frente a ella y me senté, manteniendo mi voz firme como el granito. 16 años, Sofía. 16 años. Te di todo lo que tenía. ¿Y ahora quieres explicarte? Sofía se quedó sentada en esa silla, aferrándose a mi carta como si fuera el último pedazo de tierra firme en un terremoto. El vino seguía esparciéndose por el suelo, rojo oscuro, manchando la madera que habíamos elegido juntos cuando compramos esta casa. «¿Quién es?», pregunté, manteniendo un tono nivelado. Sin gritos, sin drama, solo un hombre haciéndole a su esposa una pregunta sencilla. Abrió la boca, la cerró y luego volvió a mirar la carta. «Daniel, no es lo que piensas. Raúl es solo». «Raúl», repetí, interrumpiéndola. «Así que ahora tiene un nombre. Eso es un progreso». Le temblaban las manos. «Bien». Tal vez, por primera vez en meses, estaba sintiendo lo que yo había estado cargando todos y cada uno de los días. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Es complicado», susurró. Me recargué en la silla y me crucé de brazos. «Sofía, tengo toda la noche. Hazlo simple». El silencio se estiró entre nosotros como un cañón. Afuera, podía escuchar al perro de la señora Patiño ladrando. El sonido de la vida normal continuando mientras la mía se desmoronaba en tiempo real. 6 meses, dijo por fin. Pero, Daniel, nunca quise que pasara. Él está pasando por un divorcio y al principio solo éramos amigos. Amigos, dije. ¿A eso le llamas andar a escondidas a espaldas de tu marido, planear comidas secretas y mentir diciendo que trabajabas hasta tarde? Se encogió como si la hubiera abofeteado. Iba a decírtelo. Solo que no sabía cómo. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia el patio donde Sebastián jugaba a la pelota conmigo todas las tardes después de la escuela. ¿Ibas a decirme qué exactamente?
¿Que me has estado engañando durante medio año? ¿Que cada vez que me dabas las buenas noches, estabas pensando en otro hombre? Eso no es justo, dijo, su voz haciéndose más fuerte, más a la defensiva. Me di la vuelta para encararla. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Trabajé jornadas de 16 horas construyendo esos restaurantes para que pudieras tener la vida que querías. Llegaba a casa todas las noches con una esposa que ya se había ido. Solo que no tenías las agallas para decirlo. Ella también se levantó. La carta cayó al suelo. ¿Crees que todo esto es mi culpa? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad, Daniel? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como algo más que la mujer que mantiene tu casa limpia? Ahí estaba el juego de las culpas. El clásico manual del infiel. Hacer que de alguna manera fuera mi culpa. Así que decidiste encontrar a alguien que te mirara de la forma correcta, dije. Al marido de otra mujer. Su cara se puso blanca. ¿Cómo sabías que estaba casado? Casi sonrió. Casi. Porque contraté a un investigador privado, Sofía. Porque cuando tu esposa empieza a actuar como una desconocida, averiguas el porqué. La expresión en el rostro de Sofía cuando mencioné al investigador privado valió cada peso que le pagué al hombre. Terror puro. Como ver a alguien darse cuenta de que ha estado jugando al ajedrez mientras su oponente tenía todas las cartas ganadoras. Contrataste a alguien para que me siguiera, susurró. Contraté a alguien para descubrir la verdad, la corregí. Resulta que has estado muy ocupada estos últimos 6 meses. Citas a tomar café, comidas de trabajo, ese viaje de fin de semana a San Miguel de Allende que dijiste que era por el cumpleaños de tu hermana. Se llevó las manos a la cara. Oh, Dios. Tu hermana vive en Querétaro, Sofía. Desde hace 8 años. Pero tú y Raúl se la pasaron muy bien en ese hotelito, ¿verdad? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Nada inapropiado, no soy ese tipo de hombre. Pero había fotos de su coche en el estacionamiento, de ellos entrando juntos al lobby, de ellos cenando en un restaurante elegante mientras yo estaba en casa ayudando a Sebastián con su tarea de matemáticas. Se hundió de nuevo en la silla como si toda la combatividad se le hubiera esfumado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Quiero que empaques una maleta, dije. Esta noche vete a quedarte a casa de tu hermana. A la verdadera, en Querétaro. Dame tiempo para pensar cómo decirle a nuestro hijo que su madre decidió que no valía la pena luchar por nuestra familia. No puedes alejar a Sebastián de mí, dijo, encontrando su agallas de repente. No lo estoy alejando de ti. Lo estoy alejando de ver a sus padres destrozarse mutuamente. Hay una diferencia. Caminé hacia el trinchador y saqué la carpeta que había preparado. Copias del informe del investigador, fotos, registros telefónicos, todo dispuesto de forma ordenada y limpia. Esto es lo que compran $204,000 hoy en día, dije, poniéndola sobre la mesa. Pruebas de que mi esposa de 16 años decidió tirar nuestro matrimonio a la basura por un poco de emoción. Miró la carpeta como si fuera una serpiente. $204,000. El costo de la verdad, Sofía. Resulta que es más caro de lo que pensaba, pero menos costoso que seguir en la ignorancia. Abrió la carpeta, hojeó un par de páginas y la cerró rápidamente. Daniel, por favor. Podemos superar esto. Terminaré todo con Raúl. Podemos ir a terapia. No, dije, y la finalidad en mi voz me sorprendió incluso a mí. No podemos superar esto. No cometiste un error, Sofía. Tomaste una decisión. Todos y cada uno de los días durante 6 meses. Lo elegiste a él sobre mí, sobre Sebastián, sobre la familia que construimos juntos. Me dirigí hacia las escaleras, luego me detuve y la miré. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana. Tienes hasta el domingo por la noche para pensar cómo quieres explicarle esto a Sebastián. Pero, Sofía, esperé hasta que levantó la mirada hacia mí. Si intentas hacerme quedar como el malo en esta historia, esa carpeta se hace pública. Cada detalle, cada foto, cada mentira que me dijiste mientras jugabas a la casita con Raúl. Estaba llorando otra vez,
Pero yo había terminado de conmoverme con sus lágrimas. El teléfono sonó a las 7:30 del domingo por la mañana. Sabía quién era antes de mirar el identificador de llamadas. Gerardo Valdés, el padre de Sofía, regidor del ayuntamiento, un pez gordo local que pensaba que su dinero y sus contactos lo hacían intocable. Daniel, su voz sonó por el altavoz como grava en una mezcladora de cemento. Tenemos que hablar. Buenos días a ti también, Gerardo, dije, sirviéndome el café. Sofía te dio las noticias, supongo. Me dijo que te has vuelto loco, dijo. Contratando investigadores privados, amenazando con lavar los trapos sucios en público. Así no es como las personas civilizadas manejan estas cosas. Casi me río. Personas civilizadas. Como si su hija escabulléndose a mis espaldas durante 6 meses fuera muy civilizado. ¿Y cómo sugerirías que lo maneje?, pregunté. ¿Poner la otra mejilla? ¿Fingir que nunca pasó? Te sugiero que pienses en tu hijo, dijo Gerardo, con voz cada vez más dura. Piensa en tu negocio. Piensa en lo feo que se puede poner esto si no lo manejas con cierta discreción. Ahí estaba la amenaza envuelta en preocupación paternal. Gerardo Valdés no hacía sugerencias. Hacía exigencias respaldadas por el tipo de poder que podía hacerle la vida difícil a un pequeño empresario. ¿Es una amenaza, Gerardo? Es un consejo, dijo. De alguien que lleva en esta ciudad mucho más tiempo que tú, de alguien que sabe cómo funcionan estas cosas. Dejé mi café y miré por la ventana a Sebastián, que estaba encestando en la canasta de la cochera. Mi hijo jugando solo un domingo por la mañana porque su madre estaba escondida en casa de su hermana. Demasiado avergonzada para afrontar lo que había hecho. Déjame darte un consejo a cambio, le dije. Tu hija tomó su decisión. Ella puede vivir con las consecuencias. Y si intentas usar tu posición para lastimar a mi negocio o a mi familia, esa carpeta de pruebas que mencioné irá a todos los periódicos, todos los blogs y todas las cuentas de redes sociales del municipio. El silencio en la otra línea duró lo suficiente para saber que había dado en el blanco. No querrás ganarte un enemigo en mí, muchacho, dijo Gerardo finalmente. Yo no me gané un enemigo en ti, respondí. Tu hija lo hizo cuando decidió destruir a mi familia. Pero ya que estamos haciendo amenazas, aquí está la mía, mantente al margen de mi divorcio. Mantente al margen de mis negocios, y mantendremos esto entre adultos. Pero si te metes conmigo o con mi hijo, me aseguraré de que todos en Monterrey sepan exactamente qué clase de familia criaste. Colgué antes de que pudiera responder. Sebastián entró de la cochera, con el balón de básquetbol bajo el brazo, con gotas de sudor en la frente a pesar de lo fresco de la mañana. Papá, dijo. ¿Cuándo va a regresar mi mamá? La pregunta que había estado temiendo desde el viernes por la noche. ¿Cómo le dices a un niño de 12 años que su madre eligió a otro hombre en lugar de a su familia? Siéntate, hijo, le dije. Tenemos que hablar. Decirle a Sebastián la verdad sobre su madre fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que empezar mi primer negocio con nada más que un préstamo y una plegaria. Más difícil que ver a mi propio padre consumirse en una cama de hospital. Más difícil que cualquier cosa que yo pensara que la vida podría lanzarle a un hombre. Pero Sebastián merecía la verdad, no la versión endulzada que le dicen a los niños para proteger sus sentimientos. La verdadera verdad, entregada con respeto por su inteligencia y su derecho a entender por qué su mundo se estaba desmoronando. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, dije, sentado frente a él en la mesa de la cocina. Y no es porque tuvimos alguna discusión o porque nos distanciamos, ni ninguna de esas cosas que podrías escuchar decir a otras personas. Sebastián asintió, con el rostro serio, de esa manera en que se ponen los niños cuando saben que se avecina algo grande. Ella ha estado viendo a otro hombre, continué. Alguien de su trabajo. Nos ha estado mintiendo a los dos al respecto durante meses. Vi cómo cambiaba la cara de mi hijo, vi cómo la inocencia se escurría de sus ojos y era reemplazada por algo más duro, más viejo, algo que ningún niño de 12 años debería tener que cargar. ¿Por eso ha estado actuando raro?, preguntó. ¿Por eso ya nunca está en la casa? Sí, campeón. ¿Por eso?
Sebastián se quedó callado un largo minuto, girando su balón de básquetbol en las manos como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Vas a pelear por la custodia?, preguntó. La pregunta me sorprendió. La mayoría de los niños de su edad ni siquiera sabrían lo que significa custodia. Pero Sebastián siempre había sido muy listo. Voy a pelear por lo que sea mejor para ti, dije. Lo cual significa que vivirás aquí conmigo, pero igual verás a tu mamá cuando quieras. ¿Y si no quiero verla?, preguntó, y el dolor en su voz casi me quiebra. Entonces esa será tu decisión, le dije. Pero Sebastián, sigue siendo tu madre. Cometió un terrible error. Pero eso no significa que no te ame. Negó con la cabeza. Si me amara, no le habría hecho esto a nuestra familia. Un chico listo. Más listo que su madre, por lo visto. El timbre sonó antes de que pudiera responder. A través de la ventana, pude ver el auto de Sofía en la entrada. Había venido a hablar con Sebastián ella misma. ¿Quieres verla?, pregunté. Sebastián se levantó y agarró su balón. No realmente, pero supongo que debería escuchar lo que tiene que decir. Abrí la puerta y encontré a Sofía de pie en el porche, como una extraña pidiendo indicaciones. Parecía que no había dormido en días. Daniel, dijo suavemente. ¿Está Sebastián aquí? Necesito hablar con él. Está en la cocina, dije, haciéndome a un lado. Pero Sofía, si intentas hacerme quedar como el malo de la historia, si intentas torcer la verdad para sentirte mejor contigo misma, dejaré de ser civilizado muy rápido. Ella asintió. Pasó junto a mí hacia la casa. La seguí, no porque no confiara en ella con nuestro hijo, sino porque Sebastián podría necesitar refuerzos cuando su madre intentara explicar lo inexplicable. Sofía se sentó frente a Sebastián y extendió la mano para tomarla de él. Él la retiró. Sebastián, mi amor, comenzó. Sé que tu papá te dijo lo que pasó. Sé que estás enojado conmigo. No estoy enojado, dijo Sebastián, con voz plana. Estoy decepcionado. La palabra golpeó a Sofía como un puñetazo físico. Empezó a llorar, pero Sebastián simplemente se quedó ahí sentado, mirándola como si estuviera estudiando a una desconocida. Nunca quise que esto pasara, dijo a través de sus lágrimas. Pero pasó, respondió Sebastián. Y lo elegiste a él sobre nosotros. El miércoles por la tarde, puse mi plan en acción. Era hora de mostrarle a Raúl exactamente con qué tipo de mujer había estado escabulléndose. Y era hora de mostrarle a Sofía lo que pasaba cuando jugabas con el hombre equivocado. Había estado investigando a Raúl Morales durante 2 semanas. 34 años, casado con una mujer llamada Jimena durante 8 años, 2 hijos menores de 10 años. Trabajaba como asesor financiero en el grupo financiero Cúspide, en el centro. Una bonita casa en los suburbios. Entrenaba al equipo de fútbol de su hija los fines de semana. El tipo de hombre que se veía bien en el papel, pero que aparentemente no tenía problemas en destruir familias cuando le convenía. Lo hermoso de la situación de Raúl era que él pensaba que era el único. Mi investigador privado había confirmado lo que yo sospechaba. Sofía no le había dicho que estaba casada. Por lo que Raúl sabía, ella era una madre soltera divorciada que había sido lastimada por su exmarido y estaba lista para empezar de nuevo con alguien que la valorara. Así que, decidí arreglar una pequeña reunión entre Raúl y la verdad. Llamé al grupo financiero Cúspide esa mañana, hice una cita para hablar sobre la planificación de jubilación de mi empresa, pedí específicamente por Raúl Morales, y dije que un amigo me lo había recomendado. La recepcionista estuvo encantada de programarme para las 3 de esa tarde. A las 2:45, entré en la oficina de Raúl llevando una gruesa carpeta y vistiendo mi mejor traje, el mismo traje que había usado en mi boda hacía 16 años. Señor Padilla, dijo Raúl, levantándose para estrecharme la mano. Por favor, tome asiento. Entiendo que está interesado en discutir la planificación de jubilación para su negocio. En realidad, dije, acomodándome en la silla frente a su escritorio. Estoy más interesado en hablar de mi esposa. El color se esfumó del rostro de Raúl como si alguien hubiera quitado un tapón. Su esposa, dijo, con la voz repentinamente cautelosa. Abrí la carpeta,
Saqué una foto de boda tamaño 8x10 de Sofía y yo. La puse sobre su escritorio donde no pudiera ignorarla. Sofía Padilla, dije. Tengo entendido que ustedes dos se han estado conociendo. Raúl se quedó mirando esa foto como si fuera una orden de ejecución, que de alguna manera lo era. Creo que hay un malentendido, dijo. Ningún malentendido, respondí. Solo mentiras. Ella te dijo que estaba divorciada, ¿verdad? Te dijo que su exmarido era una verdadera joyita que no supo valorar lo que tenía. A Raúl le temblaban las manos. Señor Padilla. No tenía idea de que estaba casada. De que tenía un hijo de 12 años que me pregunta cada noche a qué hora va a llegar su mami a la casa, de que nos ha estado mintiendo a los dos durante 6 meses. Saqué otra foto. Esta era del archivo del investigador. Raúl y Sofía almorzando en un restaurante al otro lado de la ciudad, tomados de la mano sobre la mesa como adolescentes. Esto es lo que va a pasar, le dije. Vas a llamar a Sofía en este mismo momento. Le vas a decir que se acabó. Y le vas a explicar a tu esposa, Jimena, lo que has estado haciendo mientras ella ha estado en casa criando a tus hijos. No puede obligarme. En realidad, ¿sí puedo? Saqué el último documento de mi carpeta. Porque si no lo haces, Jimena recibe copias de todo. Tu jefe recibe copias. El equipo de fútbol de tu hija recibe copias. Todos en tu bonita vida suburbana se van a enterar exactamente de qué clase de hombre eres en realidad. Raúl Morales, asesor financiero y hombre de familia, se quedó sentado luciendo como alguien al que le acaban de decir que su casa se está incendiando. Raúl hizo la llamada ahí mismo en su oficina, conmigo sentado frente a él, escuchando cada palabra. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de Sofía y la voz se le quebró 2 veces durante la conversación. Sofía, dijo cuando ella contestó. Tenemos que hablar ahora mismo. Pude escuchar su voz a través del teléfono, brillante y feliz, probablemente pensando que él estaba llamando para hacer planes para otro encuentro secreto. No, esta noche no, continuó Raúl. No podemos seguir viéndonos. Se acabó. El silencio desde el lado de Sofía fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Luego vinieron las preguntas, en ráfaga y desesperadas. Porque acabo de enterarme de que estás casada, dijo Raúl, mirándome con ojos llenos de pánico. Porque me mentiste sobre todo. Más silencio. Luego la voz de Sofía se hizo más fuerte. Enojada. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaba intentando explicar, justificarse, encontrar alguna manera de hacer que esto no fuera su culpa. No, dijo Raúl con firmeza. No hay explicación para esto. Destruiste mi matrimonio por una mentira. Me hiciste destruir a mi familia por alguien que ni siquiera se aclara la garganta existe. Colgó antes de que ella pudiera responder. Listo, dijo, dejando el teléfono con manos que no dejaban de temblar. Ya está. No del todo, dije. Ahora llama a tu esposa. Por favor, dijo Raúl. Y por primera vez, casi sentí lástima por él. Casi. No me obligue a destruir a mi familia. Tú ya destruiste a tu familia, respondí. Yo solo me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias como un hombre en lugar de esconderte como un cobarde. Raúl se quedó mirando su teléfono durante un largo minuto, luego lo levantó y marcó el número de su casa. Jimena, dijo cuando su esposa contestó. Necesito ir a la casa. Tenemos que hablar de algo importante. Colgó y me miró como un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Se va a divorciar de mí, dijo. Se llevará a los niños, la casa, todo. Tal vez, dije, levantándome y recogiendo mis fotos. O tal vez sea una mejor mujer de lo que te mereces y encuentre la forma de perdonarte. De cualquier manera, eso es entre tú y ella ahora. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y lo miré de nuevo. Raúl, déjame darte un consejo. Cuando llegues a casa esta noche, dile a Jimena todo. Cada detalle, cada mentira, cada momento que pasaste traicionando su confianza. Porque si tú no lo haces, yo lo haré. Lo dejé sentado ahí en su oficina,
mirando fijamente esa foto de boda de Sofía y mía, finalmente entendiendo con qué tipo de mujer se había estado metiendo a escondidas. Mi teléfono sonó antes de que siquiera llegara al estacionamiento. Sofía, por supuesto, probablemente intentando averiguar cómo su pequeña fantasía perfecta acababa de explotarle en la cara. Lo dejé sonar. Había tenido 6 meses para hablar conmigo cuando importaba. Ahora podía vivir con el silencio que ella misma había creado. Cuando llegué a casa, Sebastián estaba en la cochera encestando. Levantó la vista cuando estacioné y pude ver la pregunta en sus ojos. ¿Hiciste algo, papá?, preguntó. Mamá llamó aquí llorando hace como 1 hora. Dijo que alguien estaba intentando arruinarle la vida. Agarré el balón de básquetbol y tiré desde la línea de tiros libres. Nada más que red. A veces, hijo, le dije, las personas se arruinan la vida ellas solas. Solo necesitan ayuda para verlo con claridad. Sebastián asintió como si eso tuviera perfecto sentido para él, y lo tenía. 12 años y mi chico ya entendía que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, Sofía llamó 6 veces más. No contesté ninguna. Fuera lo que fuera que tuviera que decir, ya había escuchado suficientes mentiras para toda la vida. La audiencia de divorcio estaba programada para una mañana de martes en noviembre. Entré a la sala del tribunal vistiendo mi mejor traje y llevando 3 carpetas llenas de pruebas que harían que el abogado de Sofía deseara nunca haber tomado el caso. La jueza Patricia Villarreal había estado en el estrado por 15 años, y tenía fama de no tolerar tonterías. Perfecta para lo que tenía en mente. Sofía estaba sentada en la mesa de la parte demandante con su abogado, David Morales, sin parentesco con Raúl, solo otro abogado caro que su padre había contratado para intentar limpiar el desastre que ella había hecho. Se veía nerviosa, lo cual era inteligente de su parte. Su señoría, comenzó Morales. Mi clienta busca una división equitativa de los bienes matrimoniales y la custodia compartida del hijo menor. La señora Padilla admite que el matrimonio se ha roto, pero sostiene que ambas partes tienen responsabilidad en el deterioro de la relación. Casi sonrió. Iban a intentar la defensa de culpa mutua. Mi abogado, Roberto Ríos, se levantó a continuación. Roberto llevaba 25 años ejerciendo en derecho familiar y no perdía casos que no debía perder. Su señoría, dijo Roberto. La evidencia demostrará que este matrimonio terminó debido al adulterio deliberado y prolongado de la señora Padilla. Tenemos documentación, fotografías y testimonios de testigos que establecen claramente un patrón de engaño y traición. Durante la siguiente hora, Roberto expuso nuestro caso como un maestro artesano construyendo una casa. Registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes de texto entre Sofía y Raúl, recibos de hotel de sus viajes de fin de semana, fotos del investigador privado. La declaración firmada de Raúl admitiendo la aventura y confirmando que Sofía le había mentido sobre nuestro estado civil. La evidencia más contundente llegó cuando Roberto llamó a Sebastián al estrado de los testigos. Mi hijo de 12 años subió ahí con los hombros rectos y la cabeza en alto, listo para decir la verdad sobre las mentiras de su madre. Sebastián, dijo Roberto suavemente. ¿Tu madre discutió contigo sobre una relación con el señor Morales? Sí, señor, respondió Sebastián claramente. Me dijo que solo era un amigo del trabajo, pero la escuchaba hablar con él por teléfono a altas horas de la noche cuando ella pensaba que yo estaba dormido. ¿Qué escuchaste? Le dijo que lo amaba y hacía planes para verse con él cuando se suponía que debía estar trabajando hasta tarde. La jueza Villarreal tomó notas durante el testimonio de Sebastián, y su rostro se volvía más severo con cada revelación. Cuando fue el turno de Morales para presentar el caso de Sofía, intentó argumentar que yo había estado emocionalmente distante, que el matrimonio había estado fallando por años, que la aventura de Sofía era un síntoma más que una causa. Pero cuando Roberto interrogó a Sofía, ella se desmoronó bajo las preguntas. Admitió haber mentido sobre trabajar hasta tarde, admitió haber hecho viajes de fin de semana con Raúl mientras a mí me decía que iba a visitar a su hermana. Admitió haberle dicho a Raúl que estábamos separados cuando no lo estábamos. Señora Padilla, dijo Roberto mientras ella se enjugaba las lágrimas. ¿Cree usted que su hijo debería vivir con un padre que ha demostrado un patrón de deshonestidad? Sofía empezó a llorar en ese momento, pero la jueza Villarreal no se conmovió con sus lágrimas. En el caso Padilla contra Padilla,
anunció la jueza Villarreal tras un receso de 30 minutos. Encuentro que el matrimonio se ha roto irremediablemente debido al adulterio de la parte demandada. La custodia del hijo menor se otorga a la parte demandante con visitas supervisadas para la parte demandada. La parte de los bienes matrimoniales de la parte demandada se reduce en un 30% debido a conducta conyugal indebida. La influencia de Gerardo Valdés no había sido suficiente para salvar a su hija de las consecuencias de sus decisiones. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, la vida se había asentado en un ritmo que realmente funcionaba. Sebastián y yo nos habíamos convertido en un equipo de maneras que nunca esperé. Y el niño estaba prosperando a pesar de todo lo que su madre nos había hecho pasar. El negocio de las pizzerías iba mejor que nunca. Resultó que todo el tiempo que había estado gastando preocupándome por mi matrimonio, debía haberlo enfocado en la expansión. Había firmado acuerdos de franquicia con 3 nuevas ubicaciones y tenía inversores interesados en llevar el concepto a nivel estatal. Sebastián ahora jugaba en un equipo de béisbol de ligas foráneas y yo asistía a cada partido. Es curioso cuánto tiempo más tienes cuando no te la pasas preguntándote constantemente dónde está realmente tu esposa y con quién está realmente. Sofía se había mudado a Querétaro a vivir con su hermana, tal como le dije que hiciera aquella primera noche. Llamaba a Sebastián 2 veces por semana y lo veía un fin de semana al mes, que era casi todo el contacto que él quería tener con ella. El niño era educado pero distante, como si estuviera hablando con una desconocida que solía vivir en nuestra casa. «Papá», me dijo Sebastián una noche mientras recogíamos después de cenar. «¿Te vas a volver a casar alguna vez?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Tal vez algún día». «¿Por qué?» «Porque te mereces a alguien que no te mienta», dijo simplemente. 12 años, y mi hijo entendía la lealtad mejor de lo que su madre lo hizo jamás. Yo había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo un café con una mujer agradable que administraba la librería del centro. Sara Macías, también divorciada, con 2 hijos, entendía lo que significaba reconstruir tu vida después de que alguien en quien confiabas decidiera destruirla. Raúl Morales lo había perdido todo, tal como lo predije. Su esposa, Jimena, se había divorciado de él y se había llevado a los niños a Mérida para vivir con sus padres. Había sido despedido del grupo financiero Cúspide por conducta impropia y, al parecer, ahora vendía seguros, intentando reconstruir una carrera que él mismo destruyó por una aventura de 6 meses con una mujer casada. A veces, casi sentía lástima por él. Casi. En cuanto a Gerardo Valdés, sus amenazas resultaron ser pura palabrería vacía. Resulta que cuando tienes documentación de corrupción política y amenazas de usar recursos públicos para venganzas personales, incluso los regidores del ayuntamiento tienen que echarse para atrás. Había renunciado a su cargo después de que el periódico local empezara a hacer preguntas sobre su abuso de poder. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si hubiéramos abierto todas las ventanas y dejado que el aire fresco ahuyentara años de mentiras acumuladas. Sebastián invitaba a sus amigos más seguido. El lugar estaba lleno de risas de nuevo, y yo había aprendido a cocinar algo más que solo pizza congelada y comida para llevar. Una noche, a finales de la primavera, mientras Sebastián estaba en su entrenamiento de béisbol, me senté en el porche trasero con una cerveza y pensé en el hombre que yo era hace un año. Preocupado, suspicaz, con miedo a confiar en sus propios instintos, dispuesto a poner excusas por una mujer que estaba planeando su destrucción mientras dormía a su lado cada noche. Ese hombre había desaparecido. En su lugar, había alguien más fuerte. Alguien que había aprendido que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a tolerar que te destruya alguien que se supone debe protegerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Buena suerte en el partido de Sebastián esta noche. Espero con ansias nuestra cena de mañana. Sonreí, me terminé la cerveza y entré a prepararme para otra noche de ver a mi hijo jugar el deporte que amaba, en una vida que habíamos construido juntos de las cenizas de las mentiras de otra persona. A veces, la mejor venganza es simplemente construir algo mejor de lo que fue destruido.